Por primera vez en más de 25 años, el absentismo laboral por enfermedad, accidente o incapacidad temporal es menor en el sector público que en el sector privado. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el tercer trimestre del año pasado, el 1,75% de los empleados públicos no acudió a su trabajo por estar de baja por enfermedad, frente al 1,76% del sector privado. La mayor diferencia en estas tasas fue en el primer trimestre de 2007, cuando la cifra de empleados públicos que no acudió a su trabajo fue de casi 1,5 puntos superior que el del sector privado. Hasta el año 2005, el Instituto Nacional de Estadística no diferenciaba los motivos por los que el trabajador se ausentaba de su trabajo, y dentro de estos motivos se incluían, además de la baja por enfermedad, las vacaciones o permisos. En este caso, el porcentaje de empleados que se ausentaba de su trabajo era siempre superior en el sector público. Durante el tercer trimestre de 2012, el porcentaje de empleados públicos que no fue a trabajar por estar de vacaciones duplicó la cifra del sector privado. Si bien hay que tener en cuenta que es en esa época cuando se dispara la diferencia entre un sector y otro, por ser el periodo en el que los trabajadores públicos más disfrutan de sus vacaciones. En Euskadi, en concreto, el año pasado, el gobierno del exlehendakari Patxi López aprobó un decreto que recortaba el sueldo de los funcionarios que cogiesen una baja. De esta manera, desde el año pasado, los funcionarios que cogen una baja de menos de 3 días por primera vez durante el año perciben solo la mitad de su salario. Si es la segunda vez que la cogen, solo el 40%. Este tipo de reformas, ¿cómo han podido influir en este dato? Y es que ha bajado el absentismo laboral en un sector en el que, bueno, pues se hablaba mucho, ¿no? El funcionario que coge bajas. Bueno, ¿tú qué opinas? Pues ya no ocurre según las estadísticas. 902-540-541 colaboradores. ¿Por qué creéis? ¿Qué ha ocurrido para este cambio de tendencia? Bueno, vamos a ver. Primero, a mí lo que me gustaría decir, y vaya por delante, que el ponerse enfermo, no es un derecho, es que te pasa y te ha pasado. Y no nos tenemos que rasgar las vestiduras cuando, por ejemplo, en invierno, pues la gente tiene fiebre o tiene un catarro o alguien en un momento determinado le tiene que ser operado. Esos son derechos que ha costado mucho y están, además, para eso. Es verdad, yo la primera pregunta que haría es si las bajas laborales han sido, primero, racionales. Es decir, ¿se ha abusado de las bajas? ¿No se ha abusado? Es verdad que en la calle hay millones de chistes. ¿En el sector público hablas? Hablo en general, pero sobre todo el sector público, ¿en qué sentido? Siempre en la calle hay ese chiste que dice un autónomo, ¿por qué nunca está enfermo? Efectivamente, porque es autónomo. Pero al margen de, a mí lo que sí me parece terriblemente injusto es que unos señores que han estado vendiendo un gobierno de izquierdas que no iba a recortar, el recorte que pegó Patxi López fue impresionante, y acabo, Alfredo. Me parece gravísimo. Yo creo que sí es verdad que a la gente lo que hay que pedirle es altura de miras, hay que pedirle al final que sea responsable de su puesto de trabajo. Yo creo que ya los ayuntamientos tenían sistemas para controlar, pero me parece indecente que una persona, por ponerse 3 días enfermo, le paguen la mitad del sueldo. Es de traca. El asunto del absentismo laboral en muchas empresas públicas, y yo voy a hablar de Osakidetza, que es una gran empresa pública, hasta que no han llegado los recortes, que yo no digo que sean justos, porque el recorte de las gripes por 3 días en vez de una injusticia tremenda, eso es una barbaridad, ¿eh? Eso lleva implícito que existía una corrupción y una mafia de gente que se pasaba 2 o 3 meses de baja laboral porque no existía ningún control, ni por parte de los médicos de cabecera, que a lo mejor les daba miedo enfrentarse con el paciente, ni a lo mejor las direcciones que se tenían que ocupar de ello no tenían las herramientas suficientes para frenar eso, y ha habido un gasto tremendo. Y todos hemos sabido siempre quiénes eran los especialistas en las bajas laborales. Había que parar eso porque eso es un gasto horroroso. Lo que pasa que sí que es verdad que los 3 primeros días de la gripe, pues al hospital vamos a ir con gripe todos, porque el 50% no te lo quita nadie. Entonces vamos a pegar la gripe a los pacientes, a los enfermos y a todo Cristo. ¿Eso es lo que ha ocurrido, Galder? Pues ¿qué va a ocurrir? Que ahora la gente dice, aunque me ponga enfermo, porque como me van a quitar 50%, eso por una parte. La situación de crisis, eso por una parte. Y luego también, pues por ejemplo, estamos viendo como profesores o profesoras, que también son funcionarios, pues que antes, digamos que por ejemplo, estaban un día con gripe o 2 días con gripe y pues igual para no contagiar también, que también hay que pensar que no todo el mundo obra mal, pues no iban a trabajar, pues ahora evidentemente tienen que ir a trabajar. Y encima con otro problema, y es que antes se contrataban interinos y ahora no tienes, ya si se contratan, no sé si son 15 o 30 días, pero digamos que hay un margen muy grande en el que, pues al final, por estar enfermo, estás fastidiando también a tus compañeros de trabajo. Y eso también creo que hay que valorarlo, es decir, que mucha gente igual decide, aunque no esté en pleno uso de
de sus facultades, pues ir a trabajar, y a mí eso me preocupa siendo, por ejemplo, funcionario un bombero. ¿Por qué? Pues porque si está enfermo, pues puede ser que en una emergencia no pueda salir igual de bien. Por ejemplo, me preocupa. Sí. A ver, pero, Un médico. Pero no, Un médico. ¿qué pasa? ¿Que los empleados públicos tienen peor salud que los empleados del sector privado? No, Sí. de hecho tienen igual. No, ¿tienen Sí. peor salud los, Sí. los funcionarios? Sí, Porque si estábamos viendo las estadísticas en el que estábamos hablando de que por debajo del 2% en los empleos privados Será había ahora. unas bajas laborales y sin embargo entre los funcionarios llegaba a superar el 4 y Pero pico antes de la por ciento, reforma era 5%. Yo te voy a decir que en los Y después hospitales... de la reforma ha bajado Mira, muchísimo. antes Vas a de la decir, ¿qué reforma pasa? era Que cuando igual, nos toca la el cifra, bolsillo, entre Ha bajado porque nos toca el bolsillo, pero yo te puedo... A la vez no, Ramón, y Es que luego... probablemente este sea el nivel lógico de personas que tengan una Sí, gripe o que sí, estén sí, enfermas. sí, sí, o que- sí. Estoy de y acuerdo. sin embargo, había muchas bajas que no estaban Están justificadas. pagando justos porque, por como tú bien pecadores. sabes, siendo Sí. médico, pues en muchas Ramón, acabas de ocasiones- decir una cosa, baja no justificada. No existe. A ver, no existe. O sea, quiero decir, no. si te dan una tratando de baja, explicarla. a ti te habrán Le puesto estoy- la le estoy razón. preguntando Ya. a Alfredo, que es doctor, que había muchas bajas y lo ha explicado él, que probablemente pues porque al facultativo le llega a una persona y no se encuentra bien y está en una estación tal y al final la acaba dando una baja. y Y eso ha ocurrido en Euskadi. Y el problema es que entre los funcionarios pues ocurría Pero más que en el si sector los privado. hospitales tenías un grano y te pegaba 6 meses de baja y como había dinero te sustituía otra persona Ese es el y esa problema. persona que te sustituía te animaba para que te tocases un poquito el grano y te durase 7 meses Eso más es lo que no puede porque ser. estaban cobrando los dos y eso es la ruina absoluta Eso es lo y que eso no lo puede han ser. consentido. No sé quién lo ha consentido, pero hace una falta de agallas. Pero Alfredo, de las alguien tiene la direcciones. responsabilidad, porque tú No te además quepa duda. apuntabas con mucha inteligencia quién sí. es el que firma, como dice El Claudio, que es decir, firma. a un trabajador alguien le Pero firma bueno. ese papel. Yo lo que decía desde el principio, Pues el yo médico contemplo que lo dos firma. cosas, Alfredo. Primero, que todo el mundo nos ponemos enfermos. Es verdad que hay, yo he ido a trabajar con décimas, he ido a trabajar con un dolor de ovarios terrorífico, he ido a trabajar en circunstancias porque efectivamente soy autónoma y tenía que trabajar. Y yo lo que le digo muchas veces a la gente es que con una aspirina se puede también estar en el trabajo. Es decir, a no ser que tengas fiebre, puedes estar también en el trabajo. Y lo que no hay que hacer, pero esto es por sentido común, por tener Sí, un poquito pero de igual es responsabilidad una de país, gripe y es una responsabilidad meningitis y te cargas de a empresa. media planta. Responsabilidad de empresa. Claro. En la empresa, yo creo que no, el funcionario no es que haya cogido más bajas o menos bajas, Se porque yo creo necesita. que esas firmas también, en la empresa privada, hemos tenido bajas que a muchos jefes nos ha parecido de traca. Se Sobre necesita- todo a ver, estas pero las que son estamos hablando de de... unos datos de que el 4,76% de los Yo te empleados digo- públicos podían estar de baja yo te digo frente al que- 2% de los empleados privados. Y dices, hombre, esa diferencia de 2,5 puntos entre los empleados públicos y los empleados privados pues era muy exagerada.